Hola a todos y bienvenidos al canal Te Cuento Mega. El capítulo 344 de El Jardín de Olivia nos llevará a una entrega especialmente tensa, en la que las esperanzas que acababan de surgir quedarán rápidamente cubiertas por la traición, las amenazas y un plan cruel capaz de helar la sangre. Mientras Vanessa se prepara para hacer pública una denuncia que podría destruir por completo la reputación de Luis Emilio, Clemente también comienza a reunir pruebas importantes para llevar a su propio padre ante la justicia. En Valdivia, Diana encuentra un refugio tranquilo junto a Gabriel, pero su corazón no puede dejar de pensar en Clemente y en la peligrosa batalla que él está enfrentando solo. Sin embargo, la mayor tragedia recae sobre Ignacia y Karina. Apenas unos minutos antes de poder subir al avión, dejar atrás toda persecución y comenzar una nueva vida, Karina cae inesperadamente en manos de Freddy. Luis Emilio convierte de inmediato la vida de ella en una herramienta para obligar a Ignacia a llevar a la pequeña Bernie de regreso a la mansión Walker. ¿Pero Luis Emilio cumplirá realmente su palabra y liberará a Karina? ¿O desde el principio ya había preparado un plan todavía más aterrador? En mi opinión, este es uno de los capítulos que muestra con mayor claridad la naturaleza despiadada de Luis Emilio. No solo utiliza la violencia para vencer, sino que también se aprovecha del amor, la lealtad y el sacrificio de los demás para hacer que ellos mismos entren en la trampa que ya había preparado. Ahora, acompañemos a Te Cuento Mega para seguir todos los acontecimientos llenos de tensión del capítulo 344 de El Jardín de Olivia. Después de una serie de sucesos ocurridos durante los días anteriores, la lucha contra Luis Emilio ha entrado en una etapa completamente nueva. Clemente finalmente fue puesto en libertad gracias a la grabación de la confesión de Franco y a las imágenes de las cámaras de seguridad que demostraban que él no había cometido el asesinato. Diana se vio obligada a abandonar la ciudad tras el ultimátum de 24 horas de Luis Emilio y llevó a su familia a refugiarse en la casa del inspector Gabriel en Valdivia. Mientras tanto, Ignacia, Karina y la pequeña Bernie seguían buscando la manera de escapar de la persecución de los secuaces de la familia Walker. Félix acababa de fracasar al intentar capturar a Karina y a Raúl, y Luis Emilio pasó de inmediato a un plan aún más cruel. Utilizar a la propia Karina como camino para llegar hasta Ignacia y hasta la nieta de la que quería apoderarse a cualquier precio. En esas circunstancias, Clemente regresó a casa y se sorprendió al descubrir que Vanessa ya estaba allí. Ella se encontraba sentada junto a la pequeña Olivia, conversando alegremente y jugando con la niña, como si quisiera disfrutar de un raro momento de paz antes de continuar su viaje. Vanessa explicó que había intentado comunicarse varias veces, pero no había recibido respuesta, por lo que se vio obligada a ir directamente a ver a Clemente. Aquella visita no era solamente una despedida antes de abandonar el país. Vanessa también llevaba consigo una decisión capaz de sacudir todo el imperio de Luis Emilio. Clemente miró a Vanessa con sincero agradecimiento. No olvidaba que había sido el valor de ella lo que le había abierto las puertas de la libertad. Si Vanessa no hubiera grabado en secreto la confesión de Franco, la policía no habría tenido fundamentos para volver a investigar los detalles del caso. Clemente podría seguir detenido, mientras Olivia continuaría viviendo lejos de su padre y enfrentándose siempre a una sensación de inseguridad. Vanessa no consideraba que lo que había hecho fuera un sacrificio que debiera ser recompensado. Para ella, el momento de ver a Olivia sentada junto a su padre era suficiente para demostrar que su decisión había sido correcta. Después de todas las pérdidas provocadas por Luis Emilio, al menos aquella grabación había ayudado a un inocente a recuperar su libertad y a una niña a recuperar a la persona más importante de su vida. En mi opinión, el encuentro entre Clemente y Vanessa mostró cuánto había cambiado su relación. Ya no estaban atados por los malentendidos, los celos ni las heridas del pasado. Ambos estaban frente al otro como personas que habían sido dañadas por la misma fuerza y que ahora podían reconocer el dolor ajeno. El agradecimiento de Clemente y la serenidad de Vanessa convirtieron aquel encuentro en un punto de inflexión que cerraba los antiguos conflictos y, al mismo tiempo, abría una nueva alianza en la lucha contra Luis Emilio. Cuando la conversación pasó a los crímenes de Luis Emilio, el ambiente de la habitación se volvió rápidamente pesado. Vanessa sabía por Jessica que Clemente y Bastián estaban haciendo todo lo posible por reunir pruebas para llevar a su padre ante la justicia. Sin embargo, Clemente comprendía que era una tarea extremadamente difícil. Luis Emilio llevaba muchos años ocultando sus delitos, utilizando el dinero y el poder para comprar a otras personas y eliminando las pistas que podían conducir a una investigación. Casi todas las pruebas directas capaces de condenarlo ya habían sido borradas. Vanessa se negaba a considerar aquello un callejón sin salida.
Le recordó a Clemente que Luis Emilio podía borrar documentos, destruir pruebas materiales o amenazar a quienes conocían sus secretos. Pero no podía borrar los recuerdos de las mujeres a las que había hecho daño. Vanessa, Jessica y las víctimas que habían acudido al fondo de ayuda seguían vivas. Ellas eran los testigos capaces de revelar el verdadero rostro de un hombre que durante mucho tiempo se había ocultado detrás del dinero, el prestigio y la apariencia de un poderoso empresario. Clemente estuvo de acuerdo en que los testimonios de las víctimas eran muy importantes, pero también veía un gran obstáculo. Hasta ese momento, Vanessa y Jessica seguían siendo dos de las pocas personas que se habían atrevido a hablar públicamente. Las demás mujeres podían continuar viviendo con miedo, temer represalias o no querer que sus antiguas heridas fueran expuestas ante el público. Vanessa creía que bastaba con que una persona se atreviera a dar el primer paso para que las demás comenzaran a encontrar valor. Sacó el teléfono y le mostró a Clemente el video que había preparado. En él, Vanessa revelaba públicamente su identidad, confirmaba que era una de las víctimas que habían sufrido abusos sexuales por parte de Luis Emilio Walker y se mostraba dispuesta a asumir la responsabilidad por su denuncia. Planeaba publicar el video solamente después de que el avión aterrizara con seguridad en Costa Rica. Una vez fuera del control directo de Luis Emilio, Vanessa lo subiría a las plataformas de redes sociales para que la verdad llegara al mayor número posible de personas. Quería romper el silencio que él había utilizado para protegerse durante tantos años, y al mismo tiempo, generar una presión pública lo bastante fuerte como para que las autoridades no pudieran seguir ignorando el caso. Clemente admiraba aquella determinación, pero aún así le advirtió que su padre no se quedaría de brazos cruzados. Luis Emilio no era el tipo de persona que soportaría su caída en silencio. En cuanto sintiera amenazado su prestigio y su poder, buscaría la manera de vengarse e incluso estaría dispuesto a poner en peligro la vida de Vanessa. Pero Vanessa ya no quería seguir viviendo con miedo. Luis Emilio le había arrebatado demasiadas cosas. Había puesto su vida patas arriba, la había obligado a huir y finalmente le había quitado a Franco, el hombre al que amaba. Vanessa sentía que ya no tenía nada que él pudiera utilizar como herramienta para amenazarla. Precisamente porque ya no tenía nada que perder, estaba aún más decidida a hacerle pagar. Vanessa ya no actuaba por impulso. Su decisión de revelar públicamente su identidad nacía de un dolor que se había transformado en un objetivo claro. Desde mi punto de vista, este era el momento en que Vanessa recuperaba verdaderamente el control de su vida. Antes, Luis Emilio la había obligado a huir y a vivir dentro de los límites que él imponía. Ahora era ella quien elegía el momento, el método y el lugar desde el que lanzaría la denuncia. Aquella acción no podía borrar las pérdidas de Vanessa, pero sí impedía que continuara siendo únicamente una víctima pasiva. Mientras Vanessa y Clemente se preparaban para contraatacar, Diana se encontraba muy lejos, en la casa de Gabriel en Valdivia. Fuera de la ventana, la lluvia caía de manera constante y cubría el paisaje con una apariencia tranquila y melancólica. Diana permanecía inmóvil mirando a través del cristal, pero su mente no estaba realmente allí. Pensaba en Clemente y en la promesa que él le había hecho antes de que ambos tuvieran que separarse. Clemente había decidido quedarse para enfrentarse a su padre, a pesar de que Diana le había suplicado muchas veces que no se arriesgara. Él creía que solo cuando Luis Emilio estuviera en prisión, sus seres queridos podrían vivir sin tener que seguir huyendo. Clemente también prometió que, después de conseguirlo, iría a buscar a Diana. Entonces quería vivir junto a ella y Olivia bajo el mismo techo, sin más persecuciones, secuestros ni amenazas que los separaran. Aquella promesa le daba esperanza a Diana, pero también la llenaba de miedo. Ella amaba a Clemente, aunque comprendía que aquel hombre estaba poniendo su vida en juego en una batalla contra alguien que no conocía límites. Abandonar la ciudad había permitido que Diana y su familia estuvieran a salvo temporalmente, pero también le impedía saber a qué se estaba enfrentando Clemente. Gabriel entró en la habitación y devolvió a Diana al presente. Con su habitual sentido del humor, le preguntó qué le parecía la estancia que él consideraba la suite presidencial de la casa. Diana reconoció que el lugar era muy hermoso. El paisaje exterior era incluso más impresionante que las fotografías que había visto antes. Gabriel explicó que precisamente aquel paisaje había sido una de las razones por las que compró la casa. Diana observó el tranquilo espacio que la rodeaba y comprendió que era casi exactamente el lugar donde alguna vez había soñado vivir. Estaba lejos del ruido, del peligro y de las luchas que habían perseguido a su familia durante tanto tiempo. La alegría entre ambos duró solamente unos instantes. Gabriel comprendía que los planes que habían hecho en el pasado no habían resultado como esperaban.
En otro momento habían pensado mudarse juntos a Valdivia, pero una serie de acontecimientos había llevado a Diana de regreso junto a Clemente y había cambiado por completo el rumbo de su vida. Aún así, Gabriel quería que ella sintiera aquel lugar como su hogar. Le hizo saber a Diana que no solo la habitación, sino toda la casa, podía ser suya. Gabriel no lo dijo como una exigencia ni como un intercambio. Solo quería que Diana supiera que siempre tendría un lugar seguro al que regresar. Al notar que Diana podía tener frío durante aquella noche lluviosa, Gabriel recordó que ella era muy friolenta y fue a buscar un edredón de plumas que ya había preparado. Pero en cuanto extendió la manta, una pequeña caja cayó inesperadamente al suelo. Su forma hizo que ambos comprendieran de inmediato lo que contenía. El ambiente, que hasta entonces había sido cómodo, se volvió de pronto incómodo. Gabriel se apresuró a explicar que no había preparado en absoluto la caída de la caja. No pretendía aprovechar la situación actual para realizar una propuesta de matrimonio inesperada, y mucho menos quería que Diana sintiera que la estaban obligando a tomar una decisión. Diana intentó restarle importancia a la situación, como si nunca hubiera visto aquel objeto. Sin embargo, una vez que el secreto había quedado a la vista de los dos, Gabriel comprendió que seguir ocultándolo ya no tenía sentido. Explicó que había comprado el anillo mucho tiempo atrás, cuando ambos planeaban mudarse a Valdivia. En ese momento, Gabriel creía de verdad que estaban preparados para iniciar una relación más seria y comenzar una vida juntos en aquella casa. Pero antes de que pudiera llevar a cabo su plan, todo cambió. Diana se sentía culpable por lo que había ocurrido entre ellos, pero Gabriel no permitió que se culpara. Comprendía que Diana estaba atravesando una etapa extremadamente difícil. Su familia acababa de abandonar su hogar para huir, el hombre al que amaba seguía enfrentándose a Luis Emilio y sus demás seres queridos aún no estaban completamente a salvo. Gabriel no quería que sus sentimientos se convirtieran en una presión más que ella tuviera que soportar. Guardó el anillo y dijo con suavidad que esperar era algo a lo que ya estaba acostumbrado. Si el anillo había permanecido guardado durante tanto tiempo, podía esperar un poco más. Hasta que Diana estuviera lo bastante tranquila para decidir por sí misma lo que realmente quería. Gabriel seguía sin renunciar a la esperanza. Quería que Diana tuviera la oportunidad de ver Valdivia bajo un cielo despejado, de vivir días tranquilos junto a la chimenea y de disfrutar de una vida en la que el pasado ya no la persiguiera. Creía que el futuro todavía no estaba decidido y, por eso, no quería cerrar él mismo la puerta que quizá pudiera volver a unirlos. Gabriel me impresionó no por el anillo, sino por la manera en que reaccionó cuando fue descubierto. No utilizó el agradecimiento de Diana para exigirle amor ni convirtió el hecho de haber protegido a su familia en una razón para obligarla a elegirlo. Gabriel seguía teniendo esperanza, pero aceptaba hacerse a un lado para darle a Diana espacio para pensar. Aquella serenidad marcaba una diferencia muy clara entre el amor y la posesión. Mientras Luis Emilio quería controlar a todos mediante el poder y la violencia, Gabriel estaba dispuesto a permitir que la mujer que amaba decidiera con libertad. Incluso si esa decisión podía decepcionarlo. Mientras aquella conversación tenía lugar en Valdivia, Ignacia viajaba en automóvil junto a Bastián y la pequeña Bernie, rumbo al aeropuerto. Después de que sus planes cambiaran varias veces debido a la persecución de Luis Emilio, por fin tenían la oportunidad de realizar el viaje. Ignacia hizo una videollamada a Karina para preguntarle cómo estaba la situación. Karina explicó que los alrededores se habían calmado después del enfrentamiento con Félix. Solo había regresado al taller para recoger algunas pertenencias que habían quedado allí. Su tío pasaría a buscarla después de terminar de declarar ante las autoridades. También habían preparado otro automóvil para despistar a quienes pudieran continuar siguiéndolos. Ignacia le dio a Karina una noticia importante. Joaquín había aceptado ir a la comisaría para retirar la denuncia, tal como Bastián le había pedido. De ese modo, el mayor obstáculo legal que impedía a Ignacia sacar a su hija del país quedaba temporalmente eliminado. Podía subir al avión sin temer que la detuvieran acusándola de secuestrar a su propia hija. Después de muchos días viviendo con miedo, las dos mujeres finalmente se permitieron pensar en el futuro. Ignacia planeaba esperar a Karina en la puerta de embarque. Imaginaba que se sentarían juntas en el avión, compartirían una manta, verían una película y dejarían que las horas de vuelo las alejaran cada vez más de Luis Emilio. Karina también estaba ilusionada con la nueva vida en Europa. Creía que, si lograban superar aquel último tramo, las dos y la pequeña Bernie podrían construir una familia tranquila y dejar de vivir bajo amenaza. Pero justo cuando la esperanza parecía más clara, Ignacia vio de repente una figura aparecer detrás de Karina. Su expresión cambió de inmediato.
Ignacia intentó advertir a su amiga, pero Karina no tuvo tiempo de darse la vuelta. Freddy Tapia se lanzó sobre ella desde atrás y redujo a Karina. Había puesto en marcha exactamente el plan que Luis Emilio había trazado al final de la persecución anterior. Después del fracaso y la detención de Félix, Freddy no siguió buscando a Ignacia a ciegas. Esperó a que Karina bajara la guardia, porque sabía que tarde o temprano se comunicaría con la mujer que estaba huyendo. Ignacia presenció todo el ataque a través de la pantalla. De inmediato le pidió a Bastián que llamara a la policía, y al mismo tiempo, suplicó aterrorizada a quienes retenían a Karina que no le hicieran daño. Freddy tomó el control de la llamada y les ordenó que no avisaran a nadie. Planteó un intercambio con absoluta frialdad. Si Ignacia quería que Karina siguiera con vida, debía dar la vuelta y llevar a la pequeña Bernie para entregársela a Luis Emilio. Cualquier intento de resistencia, especialmente ponerse en contacto con la policía, podía provocar que Karina fuera asesinada de inmediato. Ignacia le suplicó a Freddy que liberara a su amiga, pero él no tenía ninguna intención de negociar bajo las condiciones de ella. La vida de Karina era en ese momento solamente una herramienta para obligar a una madre a hacer lo más doloroso. Bastián intentó conservar la calma. Advirtió a Ignacia que no podían poner a Bernie en manos de Luis Emilio. Aquel hombre había asesinado a la madre de sus hijos, secuestrado a Olivia, enviado a Clemente a prisión y ordenado a sus hombres perseguir a la propia Ignacia. Nada garantizaba que no fuera a hacerle daño a la niña o a utilizar a Bernie para seguir controlando a todos. Ignacia lo comprendía, pero tampoco podía abandonar a Karina. Aquella mujer había arriesgado su vida para acompañarla, la había ayudado a proteger a su hija y había aceptado dejar atrás junto a ella su antigua vida. Si Ignacia seguía rumbo al aeropuerto, Karina podía ser asesinada antes de que la policía lograra descubrir dónde la tenían retenida. Presa del pánico, Ignacia le pidió a Bastián que cancelara la llamada a la policía. Creía que, por el momento, debían cumplir las condiciones de Freddy para mantener con vida a Karina y buscar después otra oportunidad para rescatar a Bernie. Ignacia no quería elegir entre su hija y la mujer que amaba, pero Luis Emilio la había empujado a una situación en la que cualquier decisión podía hacerle perder a una de ellas. Finalmente, Ignacia aceptó dar la vuelta. Le confirmó a Freddy que llevaría a Bernie a la mansión Walker. Cuando terminó la llamada, Ignacia abrazó con fuerza a su hija. Le pidió perdón a la niña, que aún era demasiado pequeña para comprender lo que estaba ocurriendo. Ignacia trató de convencerse de que aquello sería solamente una separación temporal. Prometió que regresaría, corregiría aquella decisión y llevaría a su hija a un lugar donde Luis Emilio jamás pudiera encontrarla. Esta fue una de las decisiones más dolorosas de Ignacia. Resulta muy fácil culparla por haber llevado a Bernie de regreso a un lugar peligroso, pero en aquel instante no tenía tiempo. No contaba con toda la información y estaba viendo a Karina sometida ante sus propios ojos. Luis Emilio había calculado correctamente que el amor de Ignacia por los demás le impediría abandonarlos. Lo más cruel no estaba solamente en la amenaza de Freddy, sino en que Luis Emilio había convertido la lealtad y los sentimientos sinceros de Ignacia en un arma contra ella misma. Después de obligar a Ignacia a regresar, Freddy llamó de inmediato a Luis Emilio. Le informó que el plan había tenido éxito y que su hija estaba llevando a la niña de vuelta a la mansión. Luis Emilio estaba satisfecho porque todo ocurría según sus cálculos. En su mente, Bernie era algo que le pertenecía e Ignacia solo era la persona que retenía a la niña contra su voluntad. El hecho de que su hija tuviera que regresar a causa de una amenaza no le provocaba ningún remordimiento. Al contrario, lo consideraba una prueba de que su poder todavía era lo bastante grande como para obligar a todos a someterse. Una vez que el asunto de la niña parecía prácticamente resuelto, Luis Emilio pasó a ordenar que se encargaran de Karina. Esta vez, Freddy dudó inesperadamente. Admitió que anteriormente había obedecido la orden de dispararle a Franco en el recinto abandonado, pero matar a Karina lo hacía sentirse incómodo. Ella no era alguien que se hubiera enfrentado directamente a él y se encontraba completamente indefensa. Parecía que incluso un hombre como Freddy, que tantas veces había amenazado a otros con un arma, comenzaba a comprender que aquella orden sobrepasaba el límite que podía aceptar con facilidad. Luis Emilio no permitió que su secuaz conservara aquel resto de conciencia. Se burló de la culpa de Freddy y dijo que las confesiones debían reservarse para la misa de la iglesia. Después, Luis Emilio ordenó incendiar por completo el taller con Karina encerrada en su interior. Para evitar una investigación, Freddy debía hacer que la escena pareciera un accidente. Cuando el fuego destruyera todas las pruebas,
Karina desaparecería y Luis Emilio ya no tendría que preocuparse de que ayudara a Ignacia a enfrentarse a él. Joaquín estaba fuera y escuchó la conversación. Antes de aquello, se había apoyado muchas veces en el poder de su suegro para obtener ventaja en la disputa con Ignacia. Incluso había participado en planes para perjudicar a Karina. Sin embargo, oír a Luis Emilio ordenar directamente que quemaran viva a una persona hizo que Joaquín ya no pudiera seguir fingiendo que todo se reducía a una lucha por la custodia de una niña. Entró bruscamente en la habitación, enfrentó a Luis Emilio y calificó aquella acción de locura. Joaquín declaró que no podía quedarse mirando cómo asesinaban a Karina. Luis Emilio no se sintió cuestionado en absoluto. Le recordó a Joaquín que había sido él quien acudió a pedirle ayuda para recuperar a su hija y sacar a Karina de la vida de la familia. Según la lógica de Luis Emilio, matar a Karina no era más que cumplir el deseo que Joaquín no había tenido el valor de llevar a cabo por sí mismo. Joaquín lo negó. Admitió que había cometido errores y hecho cosas terribles, pero jamás le había pedido a nadie que matara a Karina. Querer separarla de Bernie no significaba querer verla muerta. Luis Emilio consideró aquellas objeciones una muestra de hipocresía. Obligó a Joaquín a quedarse quieto dentro de la casa, esperar a que Ignacia llevara a la niña y no intervenir en el plan. Cuando Joaquín insistió en marcharse, Luis Emilio lo amenazó con quemarlo vivo también si se atrevía a interponerse. La rebelión de Joaquín llegó muy tarde y no podía borrar todo lo que había hecho, pero aún así representaba un cambio importante. Durante mucho tiempo, Joaquín siempre había elegido aquello que le convenía y luego se justificaba diciendo que todas sus acciones nacían del amor por su hija. Solo cuando escuchó a Luis Emilio ordenar la muerte de Karina se vio obligado a mirar de frente las consecuencias de haber puesto el poder de decisión en manos de un hombre sin límites. Joaquín comenzó a comprender que su silencio ya no era simplemente cobardía. Si seguía sin hacer nada, se convertiría en cómplice de un asesinato. Aprovechando un momento de distracción de Luis Emilio, Joaquín llamó en secreto a la policía y avisó del plan para matar a Karina. Intentó conseguir que las autoridades llegaran al taller antes de que Freddy cumpliera la orden. Luis Emilio descubrió rápidamente la traición. Se enfureció, pero en aquel momento castigar a Joaquín ya no era lo más urgente. Si la policía llegaba al taller y atrapaba a Freddy mientras provocaba el incendio, todo el plan podía quedar al descubierto y el testimonio del secuaz podía involucrar directamente a Luis Emilio en el caso. Llamó una y otra vez a Freddy para cancelar la orden, pero no obtuvo respuesta. Sin otra alternativa, Luis Emilio envió un mensaje de voz urgente en el que le ordenaba detener el incendio del taller, abandonar el lugar y salvarse antes de que llegaran la policía o Joaquín. Pero la orden de cancelación fue enviada demasiado tarde. Dentro del taller, Freddy ya había drogado a Karina hasta dejarla inconsciente. Ella permanecía inmóvil, sin poder resistirse ni pedir ayuda. Él tomó los bidones de gasolina que había preparado y roció el líquido inflamable por toda la habitación y sobre los objetos que había alrededor. Freddy encendió el fuego, prendió la gasolina y abandonó el taller. Las llamas se extendieron rápidamente por el combustible y avanzaron por el espacio lleno de pinturas y materiales inflamables. Karina seguía inconsciente en medio de la habitación, sin saber que estaba siendo rodeada por el fuego. El mensaje de Luis Emilio todavía no había llegado a Freddy cuando éste llevó a cabo la acción. La orden inicial ya había sido cumplida y la cancelación solo podía convertirse en una prueba de que ni siquiera Luis Emilio era capaz de controlar las consecuencias de los crímenes que él mismo había puesto en marcha. El momento en que Freddy abandonó el taller reveló una verdad aterradora, cuando la violencia ya ha comenzado. Ni siquiera quien dio la orden tiene la certeza de poder detenerla a tiempo. Luis Emilio solo quería cancelar el plan porque temía ser detenido, no porque sintiera compasión por Karina. Pero cuando comprendió el peligro que corría él mismo, las llamas ya habían estallado. En mi opinión, este era el primer precio que debía pagar Luis Emilio por creer siempre que las personas no eran más que herramientas que podían manejarse con dinero y amenazas. Llegado cierto punto, aquellas mismas herramientas actuaron más rápido que sus órdenes. En Valdivia, Diana todavía no sabía lo que estaba ocurriendo con Karina. Su conversación con Gabriel continuaba en la cálida habitación, creando un claro contraste con el fuego que envolvía el taller. Gabriel volvió a insistir en que llevar a Diana y a su familia hasta allí no formaba parte de ningún intercambio. No esperaba que ella correspondiera a sus sentimientos solamente porque les había ofrecido refugio. Lo único que Gabriel quería era que todos estuvieran a salvo y que Diana tuviera tiempo para recuperar la estabilidad emocional. Diana agradeció a aquella bondad. Admitió con sinceridad que necesitaba un poco de calma.
Demasiados acontecimientos estaban ocurriendo al mismo tiempo y no podía pensar con claridad en el futuro. Mucho menos apresurarse a tomar una decisión relacionada con Gabriel o con Clemente. Gabriel respetó aquello y no le pidió más explicaciones. Intentó disipar la incomodidad fingiendo que la caja del anillo nunca había aparecido. Negó repetidamente y con humor la existencia del objeto, hasta que Diana finalmente se echó a reír. Él colocó con cuidado el edredón de pluma sobre Diana y bromeó sobre la calidad del servicio del hotel de 5 estrellas del que era propietario. Aquella delicada atención conmovió a Diana. Ella tomó la iniciativa de abrazar a Gabriel y le agradeció que siempre apareciera en el momento adecuado para ayudarla a ella y a su familia. Aquel abrazo no era una aceptación de la propuesta de matrimonio ni tampoco una elección amorosa. Era el agradecimiento de Diana hacia un hombre que la había protegido sin exigir nada a cambio. Diana no se encontraba solamente entre dos hombres. También estaba entre dos maneras de vivir. Clemente representaba la batalla que ella no podía abandonar, porque su amor y su familia estaban profundamente unidos a ella. Gabriel, en cambio, representaba la paz que siempre había deseado, pero en la que aún no podía entrar por completo. Considero que el silencio de Diana no era indecisión. Ella comprendía que elegir mientras sentía miedo y agotamiento podía hacer daño a todos. Pedir más tiempo era la forma más sincera de actuar en aquel momento. De regreso en la casa de Clemente, la conversación con Vanessa todavía no había terminado. Cuando las emociones iniciales se calmaron, ambos comenzaron a hablar con mayor precisión sobre cómo utilizar el video de la denuncia. Clemente consideraba que el video de Vanessa podía destruir la imagen pública de Luis Emilio. Pero la presión de la opinión pública quizá no fuera suficiente para llevarlo a prisión. Un proceso penal necesitaba declaraciones, testigos e información que pudiera verificarse y contrastarse. Si solo existía la denuncia de una persona, Luis Emilio podía utilizar a su equipo de abogados para negarla, distorsionar los hechos o atacar a quien se hubiera atrevido a hablar. Clemente le propuso a Vanessa buscar en los archivos del Fondo de Ayuda los testimonios de las mujeres que habían sido víctimas de Luis Emilio. Necesitaba saber qué similitudes existían entre los casos, cuándo habían ocurrido, cómo se había acercado él a ellas y si alguna estaría dispuesta a colaborar con los investigadores. Vanessa aceptó enviar los documentos de forma anónima. No quería que su ayuda a Clemente provocara involuntariamente que las mujeres que aún no estaban preparadas vieran revelada su identidad o volvieran a convertirse en objetivos de represalias. Utilizarían solamente la información necesaria para identificar el patrón de conducta y fortalecer el expediente, al mismo tiempo que protegían la privacidad de cada víctima. Aquel plan le devolvió la esperanza a Clemente. En lugar de seguir buscando una única prueba capaz de poner fin a todo, él y Vanessa construirían una cadena de testimonios que demostraría que Luis Emilio había repetido el mismo comportamiento durante mucho tiempo. Cuando varias historias independientes coincidieran en determinados detalles, resultaría más difícil negarlas todas. Había llegado el momento de que Vanessa se dirigiera al aeropuerto. Honte de Marchars, le agradeció sincèrement à Clemente. Si él no la hubiera ayudado ni hubiera estado dispuesto a dejar atrás los viejos conflictos, quizá Vanessa no habría tenido la oportunidad de reunirse con su hija y comenzar de nuevo. También pidió perdón por las decisiones del pasado que habían lastimado a Clemente, a Olivia y especialmente a Diana. Vanessa no intentó justificar aquellos errores. Comprendía que su propio dolor la había llevado en otro tiempo a actuar de maneras que afectaron a otras personas. Clemente no quería que Vanessa siguiera cargando con la culpa. Él había recuperado la libertad y Olivia se había reunido con su padre. Clemente deseaba que Vanessa pudiera abandonar el país con seguridad y aprovechara aquella oportunidad para vivir una vida que ya no estuviera controlada por Luis Emilio. Antes de despedirse, Vanessa le pidió a Clemente que no renunciara a Diana. Después de todo lo que había presenciado, comprendía que los sentimientos de Diana por él seguían siendo muy profundos. Vanessa creía que Clemente debía luchar no solo para llevar a su padre a prisión, sino también para recuperar un futuro junto a la mujer que amaba. Clemente confirmó que seguía cumpliendo aquella promesa. No huiría de Luis Emilio, porque mientras él siguiera libre, Diana y Olivia jamás estarían realmente a salvo. Cuando la batalla terminara, Clemente iría a buscar a Diana e intentaría construir la familia que ambos habían deseado. Vanessa y Clemente se abrazaron para despedirse. Aquel abrazo ya no contenía las emociones complejas del pasado, sino que expresaba el respeto entre dos personas que habían elegido caminos diferentes. Considero que el último consejo de Vanessa a Clemente era la prueba más clara de su madurez.
Vanessa ya no veía a Diana como la persona que le había arrebatado algo que le pertenecía. Había comprendido que el amor no podía obtenerse mediante la competencia ni haciendo daño. Desear sinceramente que Clemente y Diana volvieran a estar juntos ayudaba a Vanessa a cerrar una parte de su pasado, para poder marcharse sin seguir cargando con celos ni resentimiento. Mientras Vanessa se preparaba para abandonar el país, Ignacia y Bastián llegaron a la mansión Walker junto a la pequeña Bernie. La puerta de la que Ignacia había querido escapar se abrió ahora para recibirla de regreso en las circunstancias más dolorosas. Una empleada doméstica ya los estaba esperando. Los invitó a pasar a la sala y fue a avisarle a Luis Emilio que su hija y la nieta que tanto deseaba habían llegado. Mientras esperaban, Ignacia no soltó a Bernie de sus brazos. Cada segundo dentro de aquella casa le hacía temer que Luis Emilio apareciera y le arrebatara a la niña. Ignacia le confesó a Bastián que dejar a su hija cerca de su padre era como una tortura. Aún así, intentaba creer que su decisión de regresar podía salvar a Karina. Ignacia tranquilizó a Bernie y le prometió que solamente tendría que quedarse allí durante muy poco tiempo. Buscaría la manera de volver por ella y llevarla a un lugar seguro, lejos de todos los miembros de la familia Walker. Aquella promesa estaba dirigida a la niña, pero también era la manera en que Ignacia evitaba derrumbarse. Si no creía que todavía existía una oportunidad de corregirlo todo, no podría soportar haber llevado con sus propias manos a su hija de regreso a un lugar peligroso. En ese momento sonó el teléfono de Ignacia. Quien llamaba era Joaquín. Bastián se sorprendió porque se suponía que Joaquín estaba junto a Luis Emilio. Ignacia respondió y escuchó de inmediato el pánico en la voz de su exmarido. Joaquín le advirtió que no debía ir bajo ninguna circunstancia a la mansión. Le explicó que todo era una trampa y le pidió que alejara a Bernie de Luis Emilio lo antes posible. Ignacia quedó paralizada al tener que decirle que ya se encontraba dentro de la casa. Joaquín le pidió de inmediato que saliera de allí y le advirtió que no permitiera que Luis Emilio se acercara a la niña. Ignacia lloró y explicó que no había regresado por voluntad propia. Freddy tenía retenida a Karina y amenazaba con matarla si Bernie no era entregada a Luis Emilio. Ignacia creía que llevar allí a su hija era la única condición para que liberaran a Karina. Joaquín comprendió que Ignacia todavía no conocía la verdad. Luis Emilio jamás había tenido la intención de realizar un intercambio justo. En cuanto supo que la niña estaba siendo llevada de regreso, le ordenó a Freddy matar a Karina e incendiar el taller para hacer que todo pareciera un accidente. Joaquín se vio obligado a informarle que la orden de asesinato ya había sido dada. Entregar a Bernie no podía salvar a Karina, porque Luis Emilio quería quedarse con la niña, y al mismo tiempo, hacer desaparecer para siempre a la persona que había ayudado a Ignacia a escapar. Ignacia no podía creer lo que acababa de escuchar. Había renunciado a la oportunidad de subir al avión, regresado a la mansión y puesto a su hija al alcance del hombre más peligroso únicamente porque creía que aquel sacrificio mantendría con vida a Karina. Pero Luis Emilio lo había tomado todo sin tener la menor intención de cumplir ninguna promesa. En el último momento, Ignacia solo pudo quedarse paralizada por la conmoción. Estaba dentro de la mansión Walker con su hija en brazos, mientras Karina permanecía inconsciente en medio de un mar de llamas y Luis Emilio podía aparecer en cualquier instante. Para mí, lo más doloroso del final no estaba solamente en el peligro de que Karina muriera quemada. Estaba en el hecho de que Ignacia comprendía que había sido engañada después de aceptar sacrificar aquello que más valoraba. No había logrado salvar a la mujer que amaba y, en cambio, había llevado por sí misma a su hija de regreso a manos del enemigo. Luis Emilio no se limitaba a vencer mediante la violencia. Había conseguido que Ignacia hiciera exactamente lo que él quería aprovechándose de su compasión y de su sentido de responsabilidad. Era precisamente aquella traición lo que hacía que el impacto final del capítulo resultara más devastador que cualquier amenaza directa. El capítulo terminó con todas las tramas llevadas al límite. Vanessa se preparaba para hacer pública una denuncia que podía impulsar a muchas otras víctimas a alzar la voz. Clemente comenzaba a construir un expediente de pruebas para llevar a su padre ante la justicia. Diana había encontrado seguridad en Valdivia, pero todavía no podía liberarse de la preocupación por Clemente. Gabriel continuaba esperando sin presionarla. Joaquín se había enfrentado de verdad a Luis Emilio por primera vez, aunque su acción podía haber llegado demasiado tarde. Karina yacía dentro del taller en llamas, mientras Ignacia estaba atrapada en la casa del padre que la había engañado para que entregara a la niña. Todo lo ocurrido en el capítulo 344 demuestra que Luis Emilio quizá todavía mantenga la iniciativa, pero el sistema que lo protege ha comenzado a mostrar grietas.
Vanessa ya no guarda silencio. Clemente ya no está encarcelado. Joaquín ha avisado a la policía. Incluso Freddy había dudado ante la orden de matar a Karina. Sin embargo, aquellas grietas todavía no habían sido suficientes para impedir la tragedia. La batalla contra Luis Emilio se acerca al momento decisivo, pero antes de que la justicia tenga la oportunidad de aparecer, los inocentes siguen pagando un precio extremadamente alto. El capítulo 344 termina en una situación que deja a los espectadores casi sin poder mantener la calma. Karina está inconsciente dentro del taller rodeado por las llamas, mientras Ignacia ha llevado a la pequeña Bernie de regreso a la mansión Walker porque creía que aquel sacrificio podía salvar a la mujer que ama. Pero la llamada de Joaquín destruyó por completo todas las esperanzas de Ignacia. Luis Emilio jamás tuvo la intención de realizar un intercambio justo. Quería apoderarse de la niña, y al mismo tiempo, había ordenado eliminar a Karina para borrar a todas las personas que pudieran ayudar a Ignacia a enfrentarse a él. En mi opinión, esto es precisamente lo que hace que el final del capítulo sea todavía más doloroso. Ignacia no solo tiene que enfrentarse a la posibilidad de perder a Karina, sino que también descubre que fue utilizada para llevar a su hija de regreso a manos del enemigo. Ella eligió movida por el amor, pero Luis Emilio convirtió ese amor en un arma cruel contra ella. Aún así, el poder de Luis Emilio también comienza a mostrar grietas. Vanessa ha decidido no seguir callando. Clemente está libre y está construyendo un expediente contra su padre. Joaquín finalmente se ha atrevido a avisar a la policía, e incluso Freddy llegó a dudar ante la orden de asesinar a Karina. La gran pregunta ahora es si la policía o Joaquín podrán llegar a tiempo al taller para salvar a Karina. ¿Qué hará Ignacia para sacar a Bernie de la mansión antes de que aparezca Luis Emilio? ¿Y el video de denuncia de Vanessa se convertirá realmente en el primer golpe que provoque la caída del Imperio Walker? ¿Ustedes creen que Karina podrá sobrevivir al mar de llamas? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta al video y activar la campana de notificaciones para seguir acompañando a Te Cuento Mega en los próximos acontecimientos del Jardín de Olivia. Gracias a todos por acompañarnos. Adiós y nos vemos en el próximo video.